peor aún de lo que se ha hablado. Para eso nos tenemos dos tremendos invitados, como lo es Cristian Salazar, geólogo de la Universidad del Desarrollo y amigo de la casa, y también Alfredo Esfer, economista y ex candidato presidencial. Gracias por estar aquí esta mañana, Alfredo. Quiero partir por ti, Cristian. ¿Es tan desolador el panorama con respecto a la sequía? Claro, según los estudios que están realizados hasta la fecha y lo que ha salido publicado recientemente, se ve un panorama de que va a haber una gran ola de calor, principalmente en la zona central de Chile. Ya vimos algo, un anticipo este verano, o sea, este fin de semana. Exacto, entonces se estima de que las temperaturas van a llegar fácilmente a los 33, a los 34 grados, principalmente en la zona cercana a Santiago, Curicó, Talca, Chillán, más o menos van a ser las zonas más fuertes, con un panorama muy similar al vivido en el verano 2015-2016. Ya hemos terminado el periodo de que tenemos precipitaciones de agua o nieve en la zona central, por lo cual la recuperación de las cuencas hídricas en términos de su recurso ya es lo que cayó durante el invierno. Ya cerramos esta estación de acumulación de agua, de precipitación, etcétera, y comenzaría con la parte de alimentar el agua producto del derretimiento de las nieves, el cual cayó muy poca nieve en este invierno. Por lo cual ya también hay muchas comunas y principalmente la zona central que están declaradas como zona de catástrofe en estos términos, la ganadería, un mal panorama, la agricultura también. Y es un panorama muy complejo, muy similar al vivido el 2015-2016, pero se suma de que estos últimos 10 años han sido muy secos y las reservas de agua y las cuencas en sí están en sus niveles más bajos en los últimos 60 años, por lo cual está muy complejo el panorama para este verano. Fíjate que dos ejemplos que me tocó verlos. Hace como un mes estuve en el embalse, no me acuerdo su nombre, pero que está ahí en Olmué, Villa Alemana, hay un embalse. Estaba cerrado, pero pasé y se veía claramente el nivel de hasta dónde llegaba el agua. O sea, estaba prácticamente, no sé, con un 20-30% de su capacidad total. Y este fin de semana en el sector de Mayoco, de Peñaflor, lo que hasta hace un año, porque me tocó ir también hace un año en esta misma fecha, era verde, hoy es amarillo completamente. Y estoy hablando de que pasaban canales que le otorgaban agua a distintas parcelas y agricultura y comunidades, y hoy no tienen ni siquiera una gota pasa por ese canal de regadío, nada. Son las zonas críticas. Claro, o sea, yo también hace más o menos un poco más de un mes estuve en la zona del Cajón del Maipo y ya incluso se ve ganado muerto, sí. Los mismos ganaderos, la gente que tiene caballo está vendiendo sus animales para que puedan migrar o salvarlos de alguna forma. Y claro, hablamos de que hay una mega sequía, son diferentes temas asociados a la agricultura, la ganadería, la exposición al sol, la radiación solar. También los estudios están hablando de que hay probabilidades, que tal vez un poco temprano decir de que va a ocurrir en la zona más que nada de la región de Aysén o la parte sur de la región de los lagos, que hayan tormentas durante el verano. Entonces se ve un panorama más o menos anómalo que está dentro de lo proyectado en base a los modelos climatológicos, que se vienen estos periodos largos de altas temperaturas y de sequía, que es lo que literalmente hemos vivido estos últimos 10 años. Ahora, esto de la toma de conciencia, de entender esta mega sequía que estamos viviendo, comenzó más fuerte este año, pero deberíamos haber tomado conciencia quizás hace 2, 3 años de cuál era la realidad de nuestro país, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que tu pregunta es vital, porque mucha gente hemos estado diciendo esto no hace 3 años, hace 20 años. Yo participé en la Conferencia Mundial Clima Latino hace 15 años y se habló de Chile en especial. De hecho, uno de los premios Nobel que se lo dieron, que estaba trabajando por la ONU en el clima, habló de la zona central chilena como una zona de certificación segura. Yo creo que esta pregunta hay que decir, ¿por qué no tenemos esa conciencia? Yo te quiero decir, por ejemplo, que si cambiamos el peso por 1 litro de agua, supongamos que nuestra moneda fuera 1 litro de agua, hoy día comer 1 kilo de bife son 14.000 litros de agua. 14.000 litros de agua. Una polera tiene 4.000 litros de agua. O sea, supongamos que no hay un banco central de agua, ¿no es cierto? Pues no podemos crear el agua. Cambiaríamos completamente la forma de pensar, la economía, cómo nosotros no estaríamos metidos en este problema. También he dicho de que esta conciencia desgraciadamente sucede en la época de crisis, ¿no es cierto? Tiene que haber una crisis, no hay una cosa preventiva. Cuando yo fui candidato, ya que tú lo mencionaste, yo llamé a una conferencia de prensa en Chillán sobre un plan nacional sobre desastres naturales. Fueron 3 periodistas, me dijeron, este es un tema que no nos interesa, ¿por qué no hablamos de la ISAPRE? Entonces hay toda una cosa muy interesante.
En el proceso constitucional de la presidenta Bachelet, si tú ves las 10 medidas más importantes, hay 4 o 5 que tienen que ver con el medio ambiente. Que fue muy interesante para mí participar en esos cabildos, porque yo pensé que el tema era completamente enajenado. Pero lo importante decir acá es que la crisis del agua no es un tema solamente comunicacional. Esto cambia la riqueza de las personas. Si tú tienes agua y yo no tengo, a toda la economía. Cambia todo. Si tú en Santiago mañana no hay agua, no sé dónde nos vamos a ir. Las empresas lo saben, porque las viñas se están moviendo hacia el sur. O sea, no es que nadie lo sabe. ¿No es cierto? El Valle del Itata, donde yo tengo propiedad, ¿no es cierto? Antes no había muchas viñas allá. Las viñas se están yendo para allá porque el río Itata todavía tiene agua en ese surco Chillán-Concepción. O sea, esto significa cambios de riqueza. Segundo, la crisis del agua es una crisis social y humana profunda. Porque algunos tienen la capacidad, ¿no es cierto?, el dinero para mantener el agua. El caso mío, por ejemplo, yo perdí mi vertiente de agua después de haber pagado muchos millones de pesos por esa vertiente, pero gracias a Dios tengo los recursos para haber hecho un tranque, pero hay mucha gente que no tiene esos recursos. Entonces, ¿qué haces tú con el desmembramiento de lo rural? Porque eso es lo que a mí más me preocupa, que es nuestra cultura, que son nuestros cuentos, que son nuestras relaciones, que es nuestro tejido social. Entonces, la crisis de agua no es simplemente un debate sobre el clima o no es solo un debate de propiedad, que es muy importante, porque la propiedad privada del agua también tiene una responsabilidad en esto, pero también tiene que ver con esa persona que perdió los animales en San José de Maipo. ¿Dónde está la sociedad que dice, mira, nos hacemos responsables de eso? Entonces, yo quiero dejar claro en esta intervención de que el tema del agua no es que sea el recurso, no, son las personas asociadas al recurso. Son las comunidades asociadas al recurso. Entonces, cuando hay una lucha por cambiar los derechos, no es simplemente una lucha cualquiera, porque si tú le preguntas a una señora, se nombró Ningüe aquí en la mañana, donde tengo en Ningüe, tú le dices, ¿cuál es mi fuente de riqueza? La noria, mi árbol frutal, mi hortaliza, mi invernadero, y si eso no existe sin agua. O sea, nosotros podemos existir sin una ley tanto por un tiempo, o podemos dejar 3 días de reformar un poco ciertas cosas, pero sin agua no podemos hacer nada. Por lo tanto, que el tema del agua abre aún más la brecha de la equidad en nuestro país. Absolutamente, porque los que tienen el agua hoy día tienen la riqueza. Exacto. Pero más aún, hay otro efecto interesante, que yo lo viví en la candidatura senatorial en el Maule, de que la agricultura de exportación tiene que mantener su rendimiento, ¿no es cierto? Porque estás exportando. Y si no hay agua, ¿cómo tú mantienes el rendimiento? Con agroquímicos. O sea, tienes que... Y eso hay un tema también ahí de alimentación sana. O sea, el agua es como la columna vertebral, es como la savia del árbol. Es un tema de vital importancia, y por eso que yo también estoy en favor de la nueva Constitución, porque esto tiene que ser el relato. La sociedad sustentable tiene que ser un gran relato de nuestra Constitución, no solo la repartición del poder entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que este gran relato, ¿qué somos, cómo queremos vivir? ¿Cómo tú compensas la sequía de estas lagunas? ¿Cómo tú compensas, digamos, como decías tú, que tú ahora ves todo amarillo? ¿Cuál es nuestro valor por el paisaje? ¿Cuál es nuestro valor por las hierbas medicinales? ¿Cuál es el valor nuestro por mantener esos árboles tan nuestros como el boldo, el espino, el alerce? O sea, ¿qué hacemos con eso cuando eso desaparece? Y con eso desaparecen los pájaros, desaparecen los animales. Entonces, esto es súper profundo, y creo que hay que sonar la campanita de alerta, y este programa me parece sensacional que lo estemos tratando. Sí, o sea, bueno, ahí siguiendo en esa línea, y se puede mostrar un poco la imagen, ahí se ve lo que involucra en el desarrollo de la sociedad chilena, y principalmente rural, de que el 82% del agua que se utiliza en Chile es para la agricultura, tanto ganadero, agricultura. Ese es el principal uso que tenemos hoy día para el desarrollo de nuestro país, para las comunidades, para poder vivir. O sea, muy bien sabemos, si no tenemos agua no podemos vivir. Ahí estamos viendo el gráfico que tú hablabas. Gráfico, ahí podemos ver que en Chile el 82% del agua es para uso agrícola. Chuta, pero es demasiado. Y es algo básico en nuestra cadena. O sea, primero necesitamos comer, etcétera, beber agua, lo necesitamos en el día a día, y después viene el uso industrial, el sanitario, etcétera.
Y aquí, hay que apuntar a un tipo de desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. O sea, el mundo científico, este tipo de problemáticas los viene, esta y otras de índole técnica, científica, las viene hablando hace mucho tiempo y como bien decía Alfredo. Entonces, es algo que debemos planificar, tener una política pública, mirar hacia cómo vamos a enfrentar los siguientes años con un tipo de recurso que es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, para poder vivir mucho después de tener el desarrollo económico. Solamente para vivir lo necesitamos. Entonces aquí es complejo. Yo creo que sí podría haber solución. Si recordamos, hace 15, 20 años Chile tenía un problema energético grande. No teníamos una variabilidad energética, éramos más o menos dependientes de lo que era la termoeléctrica, la hidroeléctrica. Hoy día se comenzó con nuevas alternativas en un sentido sustentable y sostenible en el tiempo. Se diversificaron los recursos energéticos en Chile. Entonces hoy día, y se solucionó a través de un ministerio. No quiero decir de que la solución es un ministerio, pero hay un tema de institucionalidad. Hoy día son más de 30 instituciones estatales que están vinculadas al tema del agua. La principal está alojada en el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Agua, pero ahí hay un tema, yo lo veo más que nada como científico, no soy político o economista en esos términos, pero habría que trabajar, yo creo, en la misma ruta que se abordó la problemática energética, y así se llegó a una solución en el país. Entonces yo veo de que hoy día se tiene que abordar tal vez en esa ruta de trabajo el problema hídrico en Chile. Pero ¿cómo se hace? Porque finalmente ya estamos hablando de la realidad de Chile, pero por ejemplo si vamos un poco más, nos vamos a África, hemos visto las imágenes esta última semana de lo que han sido estos 2 últimos meses en África, en Sudáfrica puntualmente, la cantidad, por ejemplo, lo mismo que nosotros acá vemos, la cantidad de animales que han muerto, la cantidad de elefantes allá que se están muertos. Entonces es algo que hoy día está repercutiendo a nivel mundial. Entonces, en el fondo, como que también, si bien cada país tiene que hacerse cargo, pero también tiene que haber, existe algo como que sea aún más global, más allá de cada política pública que tenga cada país, algo generalizado, porque esta crisis al final la tiene el mundo entero. Sí, mira, yo trabajé en el África. Yo fui economista principal del África del Oeste. Estuve en el desierto Sahara y estaba en proyectos en el desierto Sahara. Necesitamos un organismo planetario, no solamente una ONU en cual los países reclaman sus propios derechos. La ONU no es planetaria. Nosotros necesitamos que este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sea un organismo mundial. Necesitamos que la ciudadanía esté representada en estos organismos, porque es la gente la que está sufriendo esto. O sea, podría hablar mucho de eso, prefiero no alargarlo, pero hay mucho de eso de que hoy día en el mundo no es solo un país. Pero quiero decir una cosa, no perdamos nuestro sentido común. Por ejemplo, en San Javier hoy día existe una empresa a la cual se le han dado derechos de agua, utiliza millones de litros de agua al día, una empresa de cerdo, Coexca, y sin embargo la gente, esta zona de San Javier ha sido declarada de sequía por INDAP hace muchos años y la gente está recibiendo con camiones aljibe, ¿no es cierto?, 200 litros de agua. Eso es perder el sentido común. ¿Me entiendes? Y lo otro es que a mí me parece de que nosotros tenemos que enfocarnos en el precio del agua, con mucho cuidado, porque la gente dice, me está subiendo el precio. Entonces era lo que tú planteabas, ¿no? ¿Qué ordenamiento existe en el consumo del agua? ¿Va la minería primero? Estamos haciendo una carretera hídrica, ¿no es cierto?, para traer el agua de las zonas que tienen agua a Santiago. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad inmensa de impactos ambientales, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que la sociedad tiene que hablar, como estamos hablando acá. Todos tienen que decir, mira, primero el consumo familiar, segundo el consumo agrícola. Alguien tiene que hacer un ordenamiento de esto. Y lo otro es que en Chile no hay ordenamiento territorial. Una palabra media extensa, pero ¿qué significa eso? De que hoy día tú ocupas el territorio de acuerdo al mercado. Mira, yo tengo plata, voy a comprar un sitio al lado de la playa, pero esa casa tira todo el saneamiento al mar. ¿Me entiendes? No, yo tengo este territorio y yo voy y lo uso como yo quiero. Entonces, nosotros también tenemos que tener un acuerdo de cómo ocupamos los territorios, porque cada territorio que se ocupa necesita agua. Entonces, por una parte lo internacional, donde hay un déficit democrático tremendo, porque hay países que funcionan, y yo funcioné ahí 10 años en ese ámbito, ¿no es cierto? Hay consejos de las Naciones Unidas y todos tienen sus fórmulas para funcionar. Pero yo tengo que reconocer que la ONU, a pesar de mi crítica de ser
basada en países y no en una cosa planetaria, la ONU ha hecho muchísimas cosas por el agua, pero muchísimas cosas por el agua. Tenemos, por ejemplo, la conferencia de Estocolmo el año 1972, el tema estaba ahí. Sí. Río, ahí. Río más 20, ahí. Ahora estamos esperando Río más 40. O sea, también nosotros tenemos que meter el sentido común en todo esto. El día que se acabe el agua en Santiago, ahí todos vamos a decir, oye, qué interesante, fíjate que tal persona lo dijo. Oye, fíjate que está en este programa de la red del año pasado, hablamos de esto. Y le pasó a Ciudad del Cabo. ¿Te acuerdas? Sí, pues el día que cero, hace 2 veranos atrás. Pero te quiero hacer una consulta. Cuando tú hablas del precio del agua, ¿hay una relación entre esta mega sequía y lo que va a pasar con que el precio del agua potable, por ejemplo, suba? Por supuesto. Imagínate lo que está pasando en Santiago, que de repente llueve en la cordillera, ¿no es cierto? Bajo la cota, ahí está. Bajo la cota 3000. Claro, el colega, ¿no es cierto? Y la compañía de agua potable dice, nosotros no tenemos mecanismos para desenturbiar el agua, o sea, tienen que hacer 3 días. Entonces, cuando estas cosas pasan en Los Ángeles, pasan en Ningüe, como que no importa mucho. Pero cuando empiecen a pasar en Santiago y alguien diga, mira, fíjate, que no hay lluvia, no hay glaciares, no hay nada, entonces, ¿qué vamos a hacer con Santiago? O sea, podemos discutir muchas cosas alrededor de Santiago, pero un Santiago sin agua es una cosa fundamental. Y según los expertos, ¿en cuánto tiempo más? Lloviendo como ha llovido estos 2, 3 últimos años. Que no llovió, por lo menos que en no la zona llovió central. nada. O sea, 77%. O sea, el más seco de los últimos 70 años. ¿Hasta cuándo nosotros tendríamos agua garantizada, al menos en la zona central? Hoy día tenemos un déficit de 77%. Sí. Y se cree de que si tenemos el mismo panorama el próximo año, ya estamos en una catástrofe prácticamente global. Entonces, aquí el tema de la... A ver, hay 2 componentes. Uno el ciclo natural y el otro es la explotación del recurso hídrico. Si bien tenemos actividad económica, actividad para poder vivir, hay una demanda ya estandarizada y por eso tenemos este déficit, y también ahí va un poco en que no se ha adelantado el problema con enfrentarlo. Por ejemplo, el mismo uso de la agricultura necesita ser medido. O sea, X actividad agrícola es apta para esta cuenca de acuerdo a la carga de agua que tiene. Por ejemplo, los paltos. Por ejemplo, ese y otros, es apto para este tipo de cuenca, para este tipo de clima, para este tipo de carga de agua que se tiene. La medida de los acuíferos, carga y descarga, cuánta agua se está usando, no está controlado hoy día. O sea, en cierta forma es como un Far West, es como una tierra de nadie. Yo hoy día tengo dinero, hago el pozo, extraigo agua y ahí tenemos el mejor ejemplo, la laguna Culeo. Es un tema muy complejo. Tanto desde el uso humano hasta el uso económico. Entonces las medidas también están un poco complejas, han salido con diferentes medidas que incluso en otros países ya no han funcionado. Otros países sí lo han solucionado mediante otras medidas. Por ejemplo, el modelo israelita, que ya comenzaron ellos en los años 60 abordando este tipo de problemática, Israel es un desierto. Ellos tienen todo un sistema mucho más complejo, más avanzado, que han enfrentado mejor el problema, principalmente con la desalinización de agua y la reutilización de agua. El agua se desaliniza, se usa para uso doméstico, agrícola, y después del uso doméstico se puede reutilizar para el lavado de calle, regadío de parque y de ese estilo. Ese es un buen modelo para poder seguir en términos del uso. Está el tema de la política a nivel global, el término de la política a nivel nacional. Y Chile ha comenzado a apuntar un poco hacia eso. Hay, creo que alrededor de 20 y algo plantas desalinizadoras, otras que están en proyecto, que se están trabajando. Tiene sus bemoles en términos de que también genera un impacto. Hay que partir de la base que toda actividad humana genera un impacto. El tema es apuntar a minimizar ese impacto. Sí, es que es sumamente interesante lo que tú estás diciendo, y eso me hace recordar el año 2001, cuando yo participé en un curso de alto mando en la República Argentina, que se planteaba la hipótesis de que el conflicto bélico de las próximas décadas no iba a ser por lo que era lo convencional, el petróleo, sino que iba a ser por el agua. Y ya se habían identificado algunas partes del planeta donde están las reservas de agua, y una de ellas era la zona del Amazonas, que abastecía todo lo que era Brasil, Bolivia, Paraguay, ¿cierto? Y parte del norte de Argentina. Entonces, bajo ese prisma de 18 años atrás, y ahora que estamos conversando acá respecto a lo que está haciendo Israel, la pregunta es, si no tenemos abastecimiento de agua de manera natural y la otra es el consumo, ¿qué es lo que hay que hacer ya? Gestión del agua. Partir de la base. Gestión del agua. Claro, el planeta Tierra, el 70%, pero en concreto, claro, el 70% está compuesto por agua, de mar. Claro.
no hay como una solución mágica. Yo creo de que depende mucho de la realidad que tenga Pero cada se dice país. que es caro hoy día, por ejemplo. Una opción en Chile están desalinizando el agua. Por ejemplo, la ciudad de Antofagasta hoy día está nutrida por el agua desalinizada. Muchos proyectos mineros han comenzado con los procesos de desalinización de agua. Esa yo veo que puede ser un camino. Han aparecido otros con el tema de las carreteras hídricas. Yo no soy muy partidario. Si vemos lo que ocurrió en otros países, nos da uno de los mejores resultados. Como en España. Como en España. Y también se ha hablado de una teoría de construir algunos embalses más. Yo creo de que eso tal vez podría ayudar para lo inmediato, 5 o 10 años. Eso ya me declaro más incompetente en ese tema, más que nada el ciclo hídrico y de dónde extraerlo. Yo veo de que el camino está por un lado de la desalinización, pero va a solucionar el tema doméstico e industrial. Pero no el mayor que el agrícola. Ese realmente no conozco una alternativa que pueda... Y ahí entramos directamente, Cristian, lo que es la gestión del agua. Fíjate que Chile debería cambiar el foco que hoy tiene, que es un país exportador de minería cruda, que es sin valor agregado, carretilladas de cobre que salen y se exportan. Y con el litio vamos a hacer exactamente igual. Aquí no hay idea y propósito de darle valor agregado. En eso Evo Morales nos sacó 200 cuadras de ventaja en el sentido de decir, ¿sabe qué? El litio se transforma aquí, y llamó a los alemanes, llamó a los coreanos y les dijo, vamos a transformar el litio y no vamos a sacarlo en crudo. Pues nosotros queremos seguir sacando, somos rentistas, nos gustaría sacarlo en crudo. En esa lógica, la mirada es la gestión del agua, tiene que reemplazar esta mirada del país minero. Si no somos capaces de dar ese giro, vamos a caer en lo mismo. Porque la minería es más importante respecto lo está marcando Cristian, en el sentido lo siguiente. Es más importante que la minería esté asegurada su capacidad de suministro de agua que Chile, como tal, lo tenga asegurado humano. Mire todos los papers que hay, mire todos los documentos, es cuánto inversión vamos a hacer en las plantas desalinizadoras para lo siguiente, para soportar el aparato productivo minero. Ahí sí estamos adelante, ahí vamos bien, ahí están focalizados. Parta por Codelco, que es del Estado, así no le echemos la culpa solamente a los privados, partamos por Codelco. Entonces uno dice, cuando Chile tiene una mirada estratégica para los próximos 10 años, Cristian decía, es que para el próximo tiempo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la zona central? ¿Qué hacemos con la sexta, séptima y octava región, en donde ya estamos llegando tarde? ¿Qué hacemos con los 6.000 millones de dólares? ¿Dónde lo vamos a conseguir para hacer los tranques que se necesitan? Pero si Chile no toma el propósito del manejo del agua integral, manejo integral del agua, como una política de Estado, por lo tanto, vamos a estar llegando muy tarde, pero es que muy tarde.